por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde, cuándo y por qué medio nos estén viendo y escuchando. Esto es Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. ¿Cómo le va, Fernanda? ¿Cómo le va, Alfredo? Bien. Lo bueno es que nos pueden ver por nuestro canal de YouTube, @Asociación Crisol, nos buscan, dan clic en la campanita, se unen a nuestra comunidad, ponen like, que para nosotros es muy importante eso. Sí, totalmente, pero además nos pueden ver y escuchar por múltiples plataformas, radios, se siguen sumando radios inclusive del interior, ¿no? Se siguen sumando radios del interior. Pero hacemos el listado ahí de por dónde y cómo también, además de YouTube, nos pueden ver y escuchar. Nos pueden ver y escuchar por apu.uy, la plataforma de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Nos escuchan y nos ven también por frecuencia 808 de Salinas, los viernes a las 23 y los domingos a las 10 de la mañana. Sí, también por Radio La Zurda, ¿no? Exactamente, por Radio La Zurda, tu radio compañera, los viernes en 15 horas y 23 horas y los domingos a las 15 horas, ¿no? Por la red de radios comunitarias del Uruguay y también por emisoras de radio y televisión de la Red Uruguaya de Medios Alternativos. Les mandamos un saludo a todos los que andan por ahí. Sí, y ahora además sumamos Radio Flor de Maroñas, que hace poco, que nos retransmite los viernes a las 12 y los miércoles a las 23, y una radio nueva, ¿no? Una radio nueva, estamos llegando a Nueva Palmira por Palmira FM 89.1, los martes 17 horas y los domingos 10 de la mañana. Muy bien, y como siempre decimos, si no fuera por la gente que no se ve, no sería posible estar acá, ¿no, Fernanda? No, la verdad que ellos hacen casi todo el trabajo. Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz, Agustín Bérgolo y Henry Durán, les mandamos saludos desde acá que siempre están al pie del cañón. Bueno, hoy en la conducción, Alfredo Rivera, quien les habla, y Fernanda Cabrera. Así es, y para comunicarse con nosotros tenemos el teléfono mensajero de Haciendo Memoria, el 091-028-578, o pueden comunicarse por crisol2003@gmail.com. A ver, repítame el numerito porque yo soy muy olvidadizo. Es 091-028-578. Muy es bien. de Haciendo Memoria, Muy es bien. del programa. Perfecto, y me decía que también hay un correo que es crisol2003@gmail.com. Muy bien. Nuestra página es crisol.blogspot.com y ahí pueden leer el Opinando de Crisol, que es un clásico. Efectivamente. ¿Y dónde queda nuestra sede social? Para los socios que quieran ir o quieran pasar por ahí por diversos motivos, ¿no? O no socios también, los que quieran asociarse. Joaquín Requena 1533, esquina Bransen, a pasitos de 18 de julio. Muy bien. Y Crisol tiene convenios muy convenientes a quienes sean afiliados a Crisol o quienes sean jubilados o pensionistas, que sí se pueden afiliar a Crisol y tendrán estos mismos beneficios. Por ejemplo, con SUAT, Cooperativa Caminos, Previsión, Procardias, Tucine y la Asociación Cristiana de Jóvenes, y además ahora tenemos el residencial Buenos Tiempos. Ahí va, que se acaban de sumar, así que son bienvenidos también, y bueno, y quienes quieran hacer algún convenio con Crisol serán recibidos. Por información, comunicarse con Tito López al 2408-4465 o al 099-408-655. Bueno, una semanita especial. Sí, totalmente, porque es de resaltar que el pasado 14 de marzo se cumplió el día de la y el expreso político, cumpliéndose los 40 años
no solo del retorno de la democracia, sino también de la liberación de los últimos presos políticos. En tal sentido, en el Parque Bas Ferreira se desarrolló una actividad, como todos los años, llevó adelante Crisol, en el Monumento de los Desaparecidos, en el Cerro, con la participación por primera vez del presidente de la República, esto es muy importante, de la vicepresidenta y de senadores, figuras públicas de la política. Ministros, ministras. Exactamente, y creemos que fue una actividad muy importante y además algunos, como la vicepresidenta, manifestaron la importancia de los proyectos que plantea Crisol, algunos proyectos de ley, inclusive nombrando el 14 de marzo como el Día de la y del ex preso político a través de una ley. Sí, además, en fin, fue un acto muy bueno, con mucha participación y, repito, ¿no?, por primera vez con la presencia de un presidente de la República, ¿no? Pero en el próximo programa vamos a abundar un poquito más en estas informaciones. Vamos a entrarle un poquito más para que ustedes vean cómo fue esa actividad tan linda. Pero tenemos una invitada hoy, una invitada muy especial. Exactamente, Danitza Setelich, que es la nieta de Raúl Bebe Sendik, una personalidad de carácter histórico ya, que además de ser integrante de la comisión de los 100 años de Raúl Bebe Sendik, es maestranda en historia política. Bienvenida, Danitza. Muchas gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Por favor, el placer es nuestro. Danitza, sos nieta del Bebe Sendik. Naciste ya años después, él falleció muy joven. ¿Cómo se vivió eso en la familia? Bueno, ¿Cómo lo viviste vos al tener un abuelo que en realidad es como una leyenda, no? Sí, es muy emocionante. La verdad que no coincidimos porque él fallece lamentablemente en el año 89 y yo soy del 96, entonces nunca tuve la oportunidad de conocerlo, pero sí he podido crear, como le ha sucedido a muchas y a muchos que tienen esas historias de abuelos ensambladas a raíz de anécdotas, tanto de familiares como de excompañeras y excompañeros de él, que atravesaron distintos hitos sumamente importantes para nuestra historia nacional junto a él, ya sea de la lucha inicial allá del norte con los cañeros, los remolacheros, los arroceros, como también del último tramo de su vida en el que también él hacía muchas apreciaciones relevantes para proyecciones de economía social y política para nuestro país, ¿no? Un hombre de letras, un hombre de derecho. Estudió, le faltó nada para recibirse de abogado, pero sin embargo tenía sus teorías económicas, hasta hoy son fuente de inspiración. Sí, efectivamente, es bien interesante poder linkear ambas carreras cuando en realidad en la vida cotidiana pareciera como que el que estudia letras es la antítesis al que le interesa analizar económicamente las desigualdades sociales. En el caso de él creo que también por estas reconstrucciones de anécdotas de compañeras y compañeros, por escritos que él ha dejado, archivos a los que hemos accedido mismo a través de la comisión y de un montón de trabajo de compañeras y compañeros que están haciendo para poder recopilar toda esta información, hemos dado con que, bueno, él efectivamente llega muy joven a Montevideo cuando termina sus estudios liceales en el Liceo de Trinidad, a Montevideo para poder formarse en la Facultad de Derecho, pero con el diario del lunes, como quien dice, observando que él apenas se recibe de procurador y de algunas materias más sin recibirse de abogado efectivamente, ya con esas herramientas lo materializa para llevárselo al norte del Río Negro y poder ayudar a toda esa gente. Entonces me parece que, no sé si era como una afición única por el derecho, sino más que ver con el tema de incorporar herramientas y metodologías para poder generar una diferencia y luchar por todas esas desigualdades y condiciones infrahumanas que existían en nuestro país en aquel entonces, ¿no? ¿Cómo fue su llegada a Paysandú? ¿Por qué se fue a Paysandú? Bueno, él se va allá inicialmente porque queda con muchos contactos de distintos compañeros que ya había generado en su adolescencia y que empieza a tener también estudiando acá. Y bueno,
se va acercando a distintas partes del país donde que él ha tenido trabajo en distintos departamentos, no solo en Paysandú. Bueno, como que lo más conocido pareciera que es Paysandú, Artigas y Salto, pero él trabajó en muchos otros departamentos también, que es donde de hecho activamente nuestra comisión trabaja para reivindicar esa memoria y esa lucha. Y bueno, ahí es que llega y que empieza a encontrarse con distintos trabajadores y trabajadoras de rubros diversos para poder entender que, según cuentan, eso es algo que lo caracterizaba mucho de primera mano con estas personas y estos trabajadores que vivían esas condiciones, de qué forma poder mejorar esa vida, ¿no? Es un hombre que se mezclaba como uno más. Sí, de perfil bajo, según lo describen, y con esa forma de ser de decir lo que piensa y hacer lo que dice, y llevar a la práctica en ese perfil bajo el poder alcanzar a todas y todos y que sus condiciones no fueran un diferencial para poder concretar esos objetivos que tenía, ¿no? Es interesante justamente eso de ser lo que se dice, porque él toma una decisión de vida para irse con los cañeros, para vivir una vida que no es la vida un poco más cómoda que él podría haber optado, ¿no? Es una decisión importante y eso es bastante ejemplarizante en general, ¿no? Desde el punto de vista ético, moral. Sí, eso es algo que sin duda lo destaca y lo hemos podido observar en distintos encuentros con excompañeros y excompañeras de él que lo narran de esa forma y que no hay una coherencia total, mejor dicho, en esas anécdotas de ellos, por ejemplo, en el caso de los cañeros, de ir a acampar efectivamente en las mismas condiciones y bajo las mismas circunstancias en las que estaban esas familias de peones rurales y adaptarse a eso perfectamente para poder comprender de primera mano qué era lo que sucedía y también para poder reclamar de esa forma lo que se necesitaba en ese lugar, ¿no? Escuchábamos en el documental Soy Rufo y no me entrego, Bebe Sendik, en la memoria, que lo pueden ver en la plataforma de apu.uy, sí. En YouTube también está subido. A nuestra compañera Chela Fontora, que contaba en la primera marcha cañera cómo vino con su padre a los 14 años, arrastró familias enteras, sí, por la tierra y por Sendik. Fue como una sensación. Sí, 100%, y el testimonio de Chela es muy movilizador. Creo que es muy difícil que uno no recorra con la sensibilidad a flor de piel las palabras que ella va a través de las cuales cuenta esas anécdotas. Ella era súper joven, si bien... era una niña. Era una niña, 14 años, sí, era súper joven. Y vivió esas condiciones, no solo atraviesa después todo lo que es la marcha y por ejemplo, hay uno de los momentos, obviamente que también alentando a que puedan ver el documental, ¿no? Pero hay uno de los momentos que para mí es como un quiebre y es el hecho de que uno puede enraizar las condiciones tan desiguales y complejas que existían en aquella época con lo que hoy día también sigue pasando en todas las sociedades, que hay desigualdad e inequidad social, en el plano de que ella contaba la anécdota tan simple de decir que veíamos tantas vidrieras llenas de comida y nosotros nos moríamos de hambre. Entonces, bueno, es súper duro, pero es una analogía que sirve perfectamente para dar cuenta en las ganas de luchar y la fuerza que todas esas personas en clan familiar o en clan organización social, porque también muchos venían con quien podían y bueno, y que no dejaban de hacerlo, resistiendo y bueno, y reclamando por algo que era necesario y que era lo inminente para esa justicia social, ¿no? Claro que sí. Vos sos hija de Jorge, el primer hijo de Bebe, ¿no? No, es el tercer hijo. Es el tercer hijo. Sí, mi papá Jorge. Creciste, como yo te decía anteriormente, ya con un abuelo que era leyenda, con gente que venía y te contaba cosas, te saludaba, te abrazaba, el cariño que también se transmite de generación a generación.
¿Eso para vos cómo fue? ¿Te marcó en lo que quisiste estudiar? ¿Te marcó en querer seguir averiguando? Porque podrías haber dicho, bueno, es mi abuelo y punto. Y es un abuelo, con la función de abuelo. Bueno, no me había pasado hasta este momento que me preguntaran desde la perspectiva personal. Venía muy en plan militante y, y contando lo que hace la agrupación y bueno, y como analizándolo más desde ese lugar, tal vez por una situación de que al no haberlo conocido personalmente, las reseñas o las anécdotas que puedo tener siempre son ajenas a la historia propia, pero sí se pueden ensamblar en lo propio, capaz por muchas veces el parecido que muchos compañeros dicen que mi padre tiene en su forma de ser a mi abuelo, y bueno, por ese tipo de particularidades, sí ensamblarlo un poco más con la historia personal, pero bueno, lo que sí creo que me ayudó a motivarme y a entender que por una sociedad más justa y equitativa había que luchar, militar y reclamar, sí tiene que ver con la familia en la que nací y en la que me crié. Me desarrollé en un contexto de una familia trabajadora que sí tenía, por supuesto, atravesamientos de pensamientos de izquierda y de que para conseguir la mayoría de los derechos y la dignidad en la vida de una hay que luchar por eso y reclamarlo y resistir ante determinados sistemas que oprimen o que no garantizan eso para toda la sociedad. Pero no sé si las decisiones que fui tomando están ligadas a eso o por una cuestión de que me gustaba a mí la historia y no sé si tanto la política, pero la historia siempre me gustó de muy chiquita, pero estaba más vinculado como una afición, o sea, un tiempo libre, leer un libro de historia o ver un documental, que bueno, capaz por ahí sí podía haber una diferenciación con alguna otra persona de mi edad siendo adolescente que dijera, bueno, no sé, me miro algo más de acción o bueno, de comedia para pasar el rato y en ese sentido sí, capaz que podía ser un poco más particular, pero creo que por fuera de eso, nada, me crié y me desarrollé como una hija y como una nieta de gente trabajadora que entendía que el medio siempre era la lucha y la militancia. Desde acá siempre decimos que la lucha y la organización de los pueblos es la que garantiza los cambios. El Bebe Sendik se jugó justamente por un cambio de carácter revolucionario y siendo coherente se fue a vivir con los peludos y pasó las mismas penurias que ellos, las conoció en carne propia para poder terminar de comprender profundamente y llevar adelante la lucha por la justicia social, por un cambio también del sistema. En aquel momento, por eso nosotros siempre resaltamos también la importancia de la organización, la importancia del aglutinamiento de los pueblos para los cambios. Eso también debe golpear bastante ahora, en este momento de los 100 años justamente del Bebe Sendik, por suerte tenemos gente que lo conoció, ¿no? Como la Chila Fontora y otros compañeros y compañeras, pero es importante que además las nuevas generaciones tomen ese legado de características éticas, ¿no? Sí, 100%. Y justo con esos comentarios súper pertinentes me hace el pie para poder contarles un poco lo que ha sido para nosotros como comisión la recepción tan hermosa que hemos tenido en todas las generaciones de parte del trabajo de la comisión. Nosotros hemos hecho conversatorios sobre el pensamiento económico y social, una reunión más de diálogo-debate, intercambio reflexivo, el concurso de poemas y canciones que estaba inspirado en el pensamiento de él y bueno, y para eso también subimos a nuestra página web algunos de los textos en los que creíamos que las personas podían hacerse alguna idea si es que ya no la tenían sobre lo que era el pensamiento y la lucha del Bebe. Y bueno, y en ese mismo sentido es que nosotros fuimos recibiendo, en el caso del concurso, un montón de propuestas, tanto a nivel local como a nivel internacional, de participantes de todas las edades y muchos participantes menores a 40 años, por así decirte. Y bueno, y ahí claramente por el hecho incluso que ustedes mencionaban de
los 40 años que nosotros estamos cumpliendo de esa liberación de los últimos expresos y expresas políticas, damos cuenta que si hoy hay un participante que tiene 40 años o menos, es que no coincidió en ningún momento temporalmente con el bebé, sino que claramente hay un legado de él y una importancia, una relevancia notoria de su pensamiento en nuevas generaciones. En el caso del domingo pasado, nosotros hicimos ese acto en el que estrenamos el documental, que afortunadamente tuvimos el apoyo de APU para poder no solo difundirlo en el momento mismo para cualquier otra persona que no pudiera estar presencialmente ahí, tanto acá en Uruguay como en cualquier parte del mundo, sino que ya quedó colgado y nosotros con eso logramos algo que muy difícilmente como comisión, que somos todo una agrupación de voluntades por reivindicar un pensamiento político y a una figura de la historia nacional, no necesariamente tenemos los recursos para poder generar eso, que muchas veces esto de organizarse socialmente también tiene que ver con la ayuda y el respaldo que hemos recibido de muchas fundaciones, de organizaciones sociales, de particulares que se acercan para decirnos, puedo prestar un micrófono, un parlante, puedo ayudarlos con una pintada, lo que fuera. Entonces, bueno, nada, comentar un poco lo que ha sido la repercusión y que, bueno, que ha superado totalmente las expectativas que teníamos. Nosotros para el acto del domingo capaz que esperábamos un centenar de personas y en un momento se llegó a contar algo cerca de 1000. Entonces, y el desarrollo del acto en sí mismo fue muy lindo, muy respetuoso, sentía que había amor por la situación y por la figura en el ambiente, todos prestando atención. No veías a las personas con los celulares, que eso es algo que al día de hoy llama mucho la atención. Se saludaban, dialogaban, respetaban a los artistas, contamos con el apoyo de Mario Carrero y Numa Moraes, y en ambos casos hubo un silencio total para poder escuchar su participación. Entonces, nada, también transmitir un poco eso, que hemos transcurrido un montón de actividades que no hubieran sido posibles sin el apoyo no solo de los mismos integrantes de la comisión, sino también de un montón de personas que nos han ido respaldando y que nos acompañan en todo esto. Yo quiero detenerme un poquito en el documental. Como les decíamos, soy Rufo y no me entrego. Bebe Sendik en la memoria, dirigido por Gonzalo Arijón. Es un director reconocido. Lo hicieron en un tiempo bastante corto. Es riquísimo, o sea, si pueden verlo en apu.uy, los estamos invitando. ¿Cómo llegaron a él? ¿O él llegó a ustedes? ¿Cómo fue esa relación? Bueno, en realidad esa parte no tengo conocimiento. Sé que nos fuimos acercando a distintas personas que entendíamos nos podían ayudar o sostener desde su profesión para poder dar viabilidad a este proyecto, que era generar el documental. Y bueno, se llega a él, pero honestamente no sé cómo fue que se dio. No, está bárbaro. Nosotros siempre hablamos de preservar la memoria, de trabajar la memoria, de alimentar la memoria, y un documental hace efectivamente eso, Claro. que podamos seguir conociéndolo. Sí, tú hacías mención hace un rato de que, bueno, de que en determinadas circunstancias tú veías, o como vemos todos, o como ve la sociedad en general, a veces la historia o los hechos o las aventuras personales o colectivas las vemos a través de los ojos que vienen desde el exterior, desde el punto de vista cinematográfico, y esto es un aporte muy grande, que sea un documental en la sociedad uruguaya, pero qué poca ficción que existe para poder recrear los acontecimientos históricos, todos ellos a través de la historia uruguaya. Hay poco, muy poco y nada desde el punto de vista ¿Y qué historia que se podría hacer con esto? Y por favor, cuando tú decías ver un poco de acción, si habrá acción en la historia uruguaya, pasando también por el Bebe Sendik, ¿no? Entonces, si habrá para contar, podrán haber infinidad de ópticas, coincidencias, matices, pero qué historias se podrían hacer que opacarían historias que parecen formidables, que vienen del exterior a través de empresas cinematográficas, etcétera, etcétera, realmente. Pero qué importante para el futuro, ¿no?, que hubiera una recreación de la historia contada por sus protagonistas, pero también llevada a la ficción. Más allá que de como organizadora e integrante de esta comisión honoraria de homenaje a los 100 años de Raúl Sendik,
el punto de inflexión fue el 16 de marzo, el día del estreno, el día de su cumpleaños. ¿Se acercaron a contarte anécdotas? ¿Cómo fue? Bueno, eso nos pasa siempre. Siempre nos pasa que cuando nos acercamos a algún espacio y generamos convocatoria, o sea, nosotros invitamos a que todas y todos los que les interese la temática se acerquen y en este mismo plan la comisión también ha ido trabajando en diversos tipos de actividades para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible y abarcar públicos intergeneracionales, o sea, que no solamente esté nucleando a las generaciones que sí lo conocieron, sino también, bueno, a nuevas generaciones que tengan alguna reflexión o algún comentario para aportar, dudas, lo que sea, y bueno, en esto que me preguntabas puntualmente, sí nos pasó de que por lo menos en mi caso 2 personas se acercaron a comentarme que ellos habían estado junto con el bebé y que ahora en su momento se exiliaban en Argentina, que seguían viviendo allá y que les había encantado el documental y que querían ver la forma de que este documental se pudiera estrenar en algún espacio allá. Y bueno, para nosotros eso es un orgullo porque a todos los puntos que podamos llegar, de hecho nosotros a partir de ahora tenemos una agenda marcada que seguimos trabajando y seguimos construyendo porque vamos encontrando o nos vienen encontrando a nosotros distintos actores que tienen idea de poder publicarlo, entonces en ese plan también es que vamos marcándole este itinerario, pero por lo pronto nosotros el 31 vamos a hacer el estreno en el... ¿Te parece que vamos a una pausa y Sí. nos contás después? Obvio. Perfecto. Estamos en Haciendo Memoria, el programa de las expresas y expresos políticos del Uruguay, el programa de Crisol. Volvemos en unos segunditos. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Seguimos adelante con Haciendo Memoria, el programa de Crisol de las expresas y expresos políticos del Uruguay. Estamos con Danitza Setelich, nieta del bebé Sendik, que nos está contando cosas bien interesantes. Cómo era su abuelo, pero además cómo era el hombre, cómo era la leyenda, cómo era la historia y cómo vamos a seguir adelante con esta comisión honoraria por los 100 años. Bueno, sí, aprovechar entonces el espacio para contar que a partir de ahora nosotros tenemos una serie de actividades. Por lo pronto, el 31, bueno, antes que eso, este sábado, para todas y todos quienes estén interesados y cerca de Costa Azul de La Paloma, se va a hacer el estreno ahí mismo. Y se va a presentar no solo el documental, sino que también va a haber una intervención artística y se va a dialogar sobre... Sábado 22 de marzo. Sábado 22 de marzo, a partir de las 19:20 horas, va a ser ahí mismo en Costa Azul de Rocha y bueno, la invitación a que quienes estén cerca se puedan acercar y bueno, a partir de eso también tenemos para la semana siguiente, los días siguientes, el 31, el estreno en el Salón Azul de la Intendencia. La idea es ir en cada uno de los estrenos que vamos haciendo o proyecciones, mejor dicho, del documental, porque bueno, el estreno ya se dio en sí mismo, ir aportando una perspectiva distinta a la presentación, entonces bueno, como lo fue en el acto, tal vez un enfoque más emotivo, con lo que fue las canciones homenaje y los poemas homenaje del concurso que habíamos hecho. En el caso de las instancias siguientes se va a querer dar también un enfoque historiográfico, la participación de Chela,
invitarla a ella, invitar a algún otro compañero, como en el caso de Blixen, y bueno, en sucesivas instancias también irlo presentando con distintos aportes y visiones de la figura en sí misma, enfocado en la experiencia personal con él o también en una visión más historiográfica de la figura y de la afectación de su labor como luchador social y político para nuestra historia. Bien, qué disruptivo que es para alguna gente presentar los 100 años de una persona que tiene vigencia en cuanto a lo que él luchó, porque en definitiva también, a veces la Chela lo ha dicho, aún existen estas injusticias en el interior del país, siguen existiendo. Y él luchó contra el poder de las clases dominantes, de la oligarquía, y contra un sistema económico y social. ¿Cómo ves eso hoy en la sociedad uruguaya, reflejando la figura de Sendik? Bien, a nosotras y a nosotros nos parece que la figura está súper latente por el hecho de que el sistema no pudo ser frenado en esa lucha inicial, sino que por contrario ha ido avanzando. Se siguen dando un montón de desigualdades. De hecho, hoy día vivimos en una sociedad muy desigual y que lamentablemente tenemos porcentajes existentes y notorios de pobreza infantil, desempleo juvenil y bueno, y muchos otros factores que son los que terminan generando esa burbuja que inevitablemente se tiene que combatir con diálogo, con lucha social, con reclamo, con exigencias para que el Estado finalmente también pueda garantizar lo que dice esta Constitución, que bueno, que tan ferviente se ha dicho en estas últimas días o semanas, la importancia de toda la normativa que tenemos en nuestro país, bueno, pero que sí ese alcance sea efectivo para todas y todos los que vivimos a lo largo y ancho del territorio, ¿no? Entonces me parece que sigue muy vigente, que hay un montón de aspectos a trabajar y a seguir reclamando para poder dignificar la vida de los ciudadanos uruguayos, ¿no? Me parece que por ese lado las personas que se van acercando, que van conociendo la figura, que se van integrando a lo que es las nociones que aporta el documental, las nociones de los textos que nosotros hemos ido digitalizando a través de algunos compañeros de la comisión que han hecho un trabajo muy arduo para poder digitalizar archivos antiguos y que bueno, que fueron difíciles de encontrar, de buscarle un formato adecuado para que no perdieran su calidad. En esa misma línea es que nosotros hemos ido viendo que la recepción es muy interesante y que por contrario hay una demanda de que se siga pudiendo encontrar toda esta información por lo actual y lo vigente que es el pensamiento. ¿Cómo vivieron como comisión el tema del Parlamento, los dimes y diretes sobre el homenaje? Bien, bueno, nosotros dimos cuenta que el debate no fue muy distinto a lo que se podía esperar en una institución como lo que es el Parlamento, que es un espacio donde están los representantes nacionales de los partidos tradicionales históricamente, en el caso de dos de ellos, conservadores de nuestro país, que bueno, que no iban a diferir mucho de lo que originalmente uno podía creer que iban a alegar a eso. Sí entendimos que bueno, que el nivel de violencia al que se escaló fue bastante alto y que no era meritorio ni coherente con la figura en sí misma que nosotros buscamos reivindicar, que hay un luchador social y político que atraviesa un recorrido muy extenso y muy profundo en lo que es el trabajo con toda la población del interior, sobre todo el norte del país, que vive en unas condiciones muy complejas, y que ahí me parece que está el enclave principal, uno de los enclaves principales de esa lucha que él mismo encarna y lleva adelante, no solo de un pensamiento que deja escrito, porque tenemos muchos otros pensadores que han dejado escritos y que han reflexionado para lo que es el desarrollo de la historia, no solo de nuestro país, sino de tantos países a nivel de la región de Latinoamérica, pero no necesariamente protagonizaron la lucha en sí misma ni vivieron esas mismas condiciones como es en el caso del Bebe. Entonces, me parece que es bien interesante rescatar ese protagonismo que él mismo tiene de atravesar esas condiciones
y que lo lleva adelante y no quedarnos como, bueno, con las actividades o las instancias conmemorativas que no salen, no se frustran. Entiendo que tampoco sé, y lo escuché decir a varios compañeros y compañeras, si era el espacio donde él efectivamente iba a querer ser homenajeado, porque en su momento es el sistema contra el que se estaba luchando, porque se trataba de un Estado cómplice de todas las desigualdades y la violencia que se vivía en las calles en aquella década del 60, ¿no? Un sistema económico-social que sigue existiendo y que en algunos aspectos ha agudizado algunas cuestiones, más allá de los intentos para mejorar la sociedad, mejorar las condiciones de vida de la gente. Justamente recordaba en este momento, hablando de anécdotas, una canción que le dedicó Citarrosa justamente, y en esa canción, que tú seguramente la debes conocer, te hablaba de la entrada de los cañeros a Montevideo, que cómo era que unos centenares de cañeros hubieran convulsionado y le hubieran metido tanto miedo a las clases dominantes, y Citarrosa decía en su canción, imagínese si en vez de tantos cientos fuéramos miles, todo lo que se podría conseguir. Creo que sembró mucho temor sobre lo que podía suceder en la sociedad por los sectores minoritarios, pero preponderantes desde el punto de vista económico, ¿no? Sí, ese también es un punto clave de la figura y lo que puede generar en un ámbito como esta institución, como en tantas otras que tienen un estatus y una especie de nivel de vida al que muy posiblemente no quieran renunciar para que las condiciones de quienes pasan mayores vulnerabilidades cambien y mejoren. Entonces, bueno, eso también es lo que me parece que puede generar estas discusiones o estas reticencias a la figura en sí misma, porque bueno, para que pueda darse una redistribución y para que las condiciones dejen de ser infrahumanas en unas grandes poblaciones de peones, hay que renunciar a la riqueza en otras clases, y bueno, y eso no se ha visto demostrado, y no necesariamente en aquel entonces, sino también en los últimos años, en lo que ha sido las condiciones del recrudecimiento de la violencia, cómo ha escalado el discurso del odio en nuestra región, el hecho de que, bueno, para poder beneficiar a personas que están en condiciones vulnerables, no se tenga que tocar a esos personajes, ¿no? Sí, al poder concentrado, que hoy es más concentrado que en la época de tu abuelo. Creo que en ese sentido no estaría nada orgulloso. Exactamente. Exactamente. Es así, y yo creo que sí, que hubiera querido un homenaje público como el que hicieron, un homenaje en la calle, se la jugaron a hacer una proyección al aire libre, en una plaza emblemática, en un lugar emblemático. Me alegro que te hayan quedado contentos con esa situación. Pero además siempre superando las expectativas, ¿no? Eso fue lo más hermoso de todo y lo más movilizador, porque bueno, el hecho de ir trabajando desde distintas partes del país, tratar de buscar la posibilidad de encontrar los medios, los recursos y bueno, y contar también con las personas para poder, no sé, llegar a punto con una pintada que pudiera homenajearlo en la plaza mismo. Generar ese espacio y que entre nosotras y nosotros podamos estar seguros que de acá a, no sé, 2, 3, 5, 10 años, cualquier vecino o vecina reconozca ese espacio como el espacio Plaza Bebe Sendik y que se apropie de eso por lo que significa para nuestra historia, ¿no? Que no necesariamente tenga que existir un interés o una información tan vasta de lo que significó históricamente ese espacio, pero con solo algunos de los cortos del documental puedan dar cuenta de lo relevante que fue para ese movimiento por la tierra, que al día de hoy tiene vigencia, ese transcurso de lo que fue la marcha por las calles que hoy acunan a esa plaza, ¿no? A mí me quedó la duda de qué pasó con el concurso. Bueno, en el concurso tuvimos ganadores y bueno, y fue tan movilizador lo que fuimos recibiendo que la idea ahora es abrir un concurso distinto que esté más vinculado a los cuentos, porque como recibimos algunas propuestas de cuentos y teníamos un jurado calificado para poder hacerlo, no éramos nosotros mismos, sino que contamos con un jurado que en el caso de las canciones fueron Samantha Navarro y el Alemán, en el caso de los poemas fueron
Melba Guarilia y Claudia Magliano, y bueno, y también a 2 delegados de la comisión que analizaron que estuviera efectivamente el pensamiento del Bebe plasmado en esas obras, que fueron Marisa Dano e Ismael Smith. Nosotros recibimos un montón de obras y vimos que efectivamente esto tenía una respuesta, y bueno, nada, la idea es que todo este 2025 sea conmemorativo y tengamos un montón de instancias, porque para eso vamos a seguir generando concursos para trabajar la faceta artística, pero también otro tipo de actividades para poder ir nucleando a todas las personas que estén interesadas y que se puedan atravesar por esta idea. Así que nada, pero me preguntas puntualmente por los ganadores. No, te preguntaba qué ahí va. había pasado, porque lo mencionamos varias veces y quedaba en el aire. Sí, tuvimos ganadores en la terna de Canción Nacional e Internacional y en el Poema Nacional también. Y vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, que si me permiten la... Sí. Bien. En el Instagram somos centenario.bebesendic, y después para todo tipo de consultas, sugerencias o bueno, información que también nos quieran hacer llegar, tenemos una casilla de mail que es sendicbebe@gmail.com. Y bueno, esa la utilizamos para el concurso, pero también la podemos utilizar para todo tipo de... Si hay alguien en el interior que quiera pasar Sí, el exactamente. documental, que se quieran comunicar con ustedes. Repetilo para la gente que solo está escuchando en este momento Ah, por radio, bueno, porque claro, sí. muchos no se están viendo Sí. y pueden repetir esta imagen, pero repetilo para la gente que solo no se escuchó. Bien, el Instagram es centenario.bebesendic y el mail es sendicbebe@gmail.com. Bien. Bárbaro. Ya vas a recibir algún mail de algún lugar que quieran pasarlo. Está bueno porque es esperemos que para todo el público. Sí, efectivamente. Y bueno, a través del documental, por las emociones y las devoluciones que tuvimos este domingo de noche, dimos cuenta que logramos hacer que se visibilice esa figura del luchador social y político, con distintos testimonios, todo el recorrido de su vida y de su lucha, y bueno, que se sepan profundidades de la historia que no necesariamente se manejan al día de la fecha si uno se deja llevar únicamente por algún artículo de Google o alguna fuente muy primitiva como las que mencionan en el Parlamento. Danitza, ¿algo que quieras decir que no te preguntamos? No, agradecer la oportunidad del espacio, que personalmente creo que es muy importante que nosotros sigamos trabajando la memoria, que sigamos transmitiendo esta memoria y permitiendo que las nuevas memorias también afloren, que se alimenten intergeneracionalmente, que esté la posibilidad y la información disponible para que todas y todos los que en algún momento tengan la curiosidad de acercarse, tengan los medios para hacerlo, y no que se siga tapando o dejando en un gris una etapa de nuestra historia que ha sido fundamental y que ha generado la modernidad y la actualidad que tenemos hoy día. O recontando la historia de una forma mentirosa por parte de quienes fueron sus enemigos, además. Y digo enemigos en el sentido de la forma de pensar, ¿no? 100%. Eso sería todavía bastante más triste que el escenario que yo también estaba planteando. Muy bien. Muy Tal bien. cual. Nosotros nos vamos yendo, Alfredo, ¿te Sí, parece? ya vamos culminando el programa, agradeciendo, como decías tú, a Danitza Setelich, nieta de Raúl Bebesendic, de la comisión, integrante de la comisión de los 100 años de recordación del Bebesendic, y además es que es maestranda en historia política. A ella no le gustan mucho los títulos, pero bueno, igual lo decimos. Tendrían más títulos, pero bueno. Y quedamos a las órdenes para difundir las actividades que vayan haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Eso para nosotros es muy importante, porque como les contaba antes de que empezáramos, esto se está haciendo todo posible gracias a la ayuda de una mano, otra mano, ya sea para un micrófono, un parlante, como para el hecho de la difusión, que es lo más importante. Perfecto. Claro que sí. Muy bien, y ahora sí nos despedimos. Nos despedimos, muchísimas gracias. Muchas Danitza. gracias a ustedes. Y como siempre decimos, Fernanda, Por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchas gracias.